Buen día, somos el equipo 7 del 505 y hoy les vamos a comparar los componentes de una red. Vamos a empezar con la comparación de los cables. El primero es el cable STP, que es un cable de par trenzado similar al UTP, con la diferencia de cada par tiene una pantalla protectora, además de tener una lámina externa de aluminio o de cobre trenzado alrededor del conjunto de pares, diseñada para reducir la absorción del ruido eléctrico. Las características son: es un protocolo de red de capa 2 del modelo OSI. Está basado en un algoritmo diseñado por Daniel Penman. Existen dos versiones del STP, la original y la estandarizada por el IEEE, que no son compatibles entre sí. En la actualidad se recomienda utilizar la versión estandarizada por el IEEE. El siguiente es fibra óptica. En esta las señales que se transportan son señales digitales de datos en forma de pulsos modulados de luz. Es apropiado para transmitir datos a velocidades muy altas y con grandes capacidades. Consta de un cilindro de vidrio externamente delgado, denominado núcleo, recubierto por una capa de vidrio concéntrica llamada de revestimiento. Sus características son: cobertura más resistente. La cobertura contiene un 25% más de material que las coberturas convencionales. Uso dual. La resistencia al agua y emisiones ultravioleta. La cubierta resistente y el funcionamiento ambiental extendido de la fibra óptica contribuye a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida de la fibra. Mayor protección en lugares húmedos. Se combate la intrusión de la humedad en el interior de la fibra con múltiples capas de protección alrededor de esta, lo que proporciona a la fibra una mayor vida útil y confiabilidad en lugares húmedos. Empaquetado de alta densidad. Con el máximo número de fibras en el menor diámetro posible, se consigue una más rápida y más fácil instalación donde el cable debe enfrentar dobleces agudos y espacios estrechos. Se ha llegado a conseguir un cable con 72 fibras de construcción super densa cuyo diámetro es un 50% menor al de los cables convencionales. Ahora vamos a comparar los conectores. El primero será el RJ45. Es un conector que se usa para conectar redes de cables estructurados. Posee 8 pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de cable par trenzado. Es una aplicación que usan en cables de red externa. El conectores RJ45 hembras diseñados en conformidad con la norma ASIC TIA 568C. 2 para la categoría 5E. Realice sus propios cables según sea su requerimiento para aquellos usuarios. Posee 8 pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. Es utilizada comúnmente con estándares como TIA EIA 568B, que define la disposición de los pines. Una aplicación común en un uso en cables de red donde suelen usarse 8 pines, 4 pares. El conector RJ11 es el conector utilizado en las redes de telefonía. Se refiere exactamente al conector que se une al cable telefónico y tiene 6 posiciones con 4 contactos, centrales por los hilos del cable telefónico. RJ11 es un puerto que viene integrado en el fax modem externo y tarjeta fax modem. Sin embargo, para distribución de telefonía empresarial por medio del cable telefónico se colocan rosetas en las paredes con jack RJ11. El conector RJ11 es compatible con las redes locales de datos LAN basadas en el uso de nodos RJ45. RJ11 se utiliza para interconectar computadoras con la red telefónica y la conexión a internet. Los siguientes componentes que voy a comparar son switch. El primero es un switch desktop. Este es el tipo de switch más básico que ofrece la función de comunicación básica sin ninguna característica adicional. Su uso más habitual es en redes de ámbito doméstico o en pequeñas empresas para la interconexión de unos pocos equipos, por lo que no están preparados para su montaje en REC 19.
switch no requieren ningún tipo de configuración, ya que utilizan el modo de autoconfiguración de Ethernet para configurar los parámetros de cada punto. Las características más habituales de este tipo son: número de puertos, 4 a 8 puertos RJ45. Configuración de los puertos, normalmente admiten 10 base T y 100 base TX. Tanto en el modo Half Duplex como Full Duplex, su configuración se lleva a cabo por negociación durante las características de autoconfiguración que proporciona el estándar IEEE 802.3. Los switches más actuales de este tipo pueden incluir la característica Auto MDI-X, switch perimetrales gestionables. Este tipo se utiliza para la conexión de los equipos de los usuarios de redes de tamaño medio y grande y se localizan en el nivel jerárquico inferior. Es necesario que estos switches ofrezcan características avanzadas de configuración y gestión. Sus características más habituales son: el número de puertos fijos que ofrecen oscila entre 16 y 48 puertos. Existen modelos con puertos 100, con puertos 10, 100 y otros con puertos 10, 100, 1000. Todos con soporte Auto MDI-X. Incluyen puertos adicionales de mayores prestaciones o puertos modulares GBIC o SFP para la conexión con un switch troncal. Características avanzadas de gestión por SNMP, puerto de consola navegador web, SSH, port mirroring. Características avanzadas de configuración en el nivel 2, como port trunking, spanning tree, IEEE 802.1, QoS, VLAN, soporte de tramas, Jumbo, etc. Algunos modelos pueden ofrecer Power over Ethernet en todos los puertos. Ahora vamos a comparar el servidor. Este ejecuta el sistema operativo de red y ofrece los servicios de red a las estaciones de trabajo. Es un ordenador y sus programas que están al servicio de otros ordenadores. Servidor web de Microsoft. Es el motor que ofrece esta compañía a modo profesional. Con él es posible programar ASP, las cuales vienen a ser algo similares a PHP. Este servidor posee componentes programables desde ASP, accediendo a cada uno de sus módulos para una función específica. Permite utilizar PHP, permite correr aplicaciones web de .NET de forma nativa. No tantos proveedores de hosting lo soportan por necesitar un sistema operativo Windows. Necesita una licencia de Windows, fácil configuración y limitación configuraciones avanzadas. Servidor HTTP Apache. Es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP 1.1 y la noción de sitio virtual. El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server de la Apache Software. Apache es altamente configurable. Admite bases de datos de autentificación y negociado de contenido, aunque carece de una interfaz gráfica que ayude a su diseñadas para ciertos tipos de estándares de redes inalámbricas. Tienen una antena que permite la buena recepción de datos de la red, así como para su envío, y cuentan con un conector PCI en su parte inferior que permite insertarlas en las ranuras de expansión del mismo tipo de la tarjeta principal. Tarjetas de Ethernet. Una tarjeta de Ethernet se usa para crear una red, ya sea doméstica o en una oficina. Su velocidad de conexión es de 10, 100 y 1000 megabytes por segundo. Su tipo de conexión es ISA, PCI, PCMCI-A, USB o inalámbrica. Y su topología y conectores son BNC y RJ45. El siguiente componente que voy a comparar son los routers. Son equipos especiales que permiten conectar dos o más LAN. El router es el elemento más inteligente y posibilita la interconexión de diferentes tipos de redes y ordenadores. Routers 4G. Con estos se obtiene internet inalámbrico sin estar conectado a una línea fija, sea esta de fibra óptica o telefónica. Estos se emplean de la misma señal 4G de telefonía móvil para señal por cable o por Wi-Fi a la casa. Características: 4 puertos LAN Ethernet 10 sobre 150 megabits. Puerto de red de área amplia RJ45. 2 antenas 4G LTE, 3
5 GHz, 3. Hasta 150 megabytes por segundo. Carga LTE 50 megabytes por segundo. Descarga LTE 150 megabytes por segundo. Routers multibanda. Ofrecen una capacidad para trabajar desde 2.4 GHz y de 5 GHz. La banda más alta brinda una velocidad superior de 150 megabytes por segundo. De estos, existen muchos modelos que brindan diversas posibilidades y rangos de coberturas, ya que posee una mayor cantidad de antenas. Soporta el estándar 802.11 AD, el último avance en tecnología inalámbrica. Velocidades inalámbricas combinadas de 720 megabytes por segundo, incluyendo velocidades de hasta 800 megabytes por segundo en la banda de 2.4 GHz. La tecnología multibanda establece 3 redes distintas que le permiten conectar más dispositivos, mientras sigue disfrutando del máximo rendimiento. El MU-MIMO sirve a múltiples dispositivos simultáneamente, proporcionando velocidades hasta 3 veces superiores, potencia de procesador dual-core de 1.4 GHz a través de múltiples tareas complejas al mismo tiempo. 8 antenas externas de alto rendimiento maximizan la cobertura y mejoran la estabilidad. La tecnología beamforming promueve conexiones inalámbricas más sólidas y fiables. El siguiente componente son los repetidores. A medida que las señales eléctricas se transmiten por un cable, tienden a degenerar proporcionalmente a la longitud del cable. Este fenómeno se conoce como atenuación. Un repetidor es un dispositivo sencillo que se instala para amplificar las señales de cable, de forma que se pueda extender la longitud de la red. El repetidor normalmente no modifica la señal, excepto en que amplifica para poder transmitirla por el segmento de cable extendido. Algunos repetidores también filtran el ruido. Repetidor digital. Es capaz de limpiar la distorsión mediante la conversión de la señal analógica en el cable de entrada en una señal digital y aplanar cualquier patrón de frecuencia que no se adhiera a un patrón dado. Este método es al azar, sin embargo, ya que el repetidor no es lo suficientemente inteligente como para decidir qué es y qué no es una interferencia. Repetidor óptico. Las redes de fibra óptica transportan los datos como un pulso de luz. El repetidor óptico, utilizado para un cable de fibra óptica, inyecta fotones adicionales en el flujo de la luz para aumentar la señal. Y por último tenemos al módem. Es un dispositivo que permite a los ordenadores comunicarse entre sí y a través de líneas telefónicas, gracias a la modulación y demodulación de señales electrónicas que pueden ser procesadas. Los módem pueden ser externos o internos. Lo habitual es que en casa tengamos un módem router. Módem externo. Es un dispositivo que viene en su propia carcasa. Módem externo. Es un dispositivo que viene en su propia carcasa y se conecta externamente con el computador. Es fácil de instalar, portátil, se conecta por el puerto en serie o puerto de tipo USB y dispone de indicadores luminosos para su control. Módem interno. Es una tarjeta de expansión en la que están incluidos todos los elementos del módem. Se pueden conectar mediante 3 formas que incluyen el bus ISA, el bus PCI y el AMR. No necesitan una fuente de alimentación externa y no ocupan lugar en nuestro escritorio.